cada noche estabas tú. Desde entonces quiero darte siempre gracias, porque puedo darme cuenta de tu amor. Beberé de tu cuerpo y de tu sangre, y por siempre te daré mi corazón. ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado los hijos y la vida? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado mis seres tan queridos? ¿Cómo no creer en Dios si lo siento en mi pecho a cada instante, en la risa de un niño por la calle, o en la tierna caricia de una madre? ¿Cómo no creer en Dios si está en las viñas y en el manso río? ¿Cómo no creer en Dios si me dio la mano abierta de un amigo? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado la tristeza y la alegría de saber que hay un mañana cada día? Por la fe, la esperanza y el amor, ¿cómo no creer en Dios? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vengan a mí todos los que están rendidos y agobiados, que yo los aliviaré. Hermanos, hermanas, la muerte de nuestra querida hermana Ofir Giraldo de Garcés entristece el alma, pero en este momento nuestra fe nos conforta y nos asegura que Cristo vive eternamente y que su amor es más fuerte que la misma muerte. Por ello es firme nuestra esperanza cristiana en el triunfo de la vida. Por eso participemos orando durante esta celebración. Un día nuestra hermana Ofir fue recibida en la iglesia y se derramó sobre su cuerpo el agua como signo sacramental de nueva vida. Hoy, con afecto y respeto, derramamos el agua sobre sus restos mortales, recordando su bautismo y como reconocimiento de la vida eterna que selló definitivamente a esta hermana nuestra como hija de Dios. Para que podamos participar dignamente de estos sagrados misterios, en silencio reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón. Y con humildad en el corazón digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y entre ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen,
a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve por la vida eterna. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Oremos. Dios Padre de bondad, nuestra fe proclama la muerte y resurrección de tu Hijo. Por la eficacia del misterio pascual, concédenos que nuestra hermana Ofir, que duerme ya en Cristo, resucite por Él a las alegrías eternas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura del libro de la sabiduría. Las almas de los justos están en las manos de Dios y no las afectará ningún tormento. A los ojos de los insensatos parecían haber muerto. Su salida de este mundo fue considerada una desgracia, su partida de entre nosotros una destrucción. Ellos, sin embargo, están en paz. Aunque a los ojos de los hombres hayan sido castigados, su esperanza está llena de inmortalidad. Por una leve corrección recibirán grandes beneficios, porque Dios los puso a prueba y los encontró dignos de Él. Los probó como el oro en el crisol y los aceptó como holocausto. Los que confían en Él comprenderán la verdad, y los que le son fieles permanecerán junto a Él en el amor. Porque los elegidos del Señor gozan de su amor y su misericordia. Palabra de Dios. A ti, Señor, levanto mi alma. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. Ensancha mi corazón oprimido y sácame de mis tribulaciones. Mira mis trabajos y mis penas y perdona todos mis pecados. Guarda mi vida y líbrame. No quede yo defraudado de haber acudido a ti. La inocencia y la rectitud me protegerán porque espero en ti. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan.
Cuando Jesús llegó a Betania, se encontró con que Lázaro estaba sepultado desde hacía 4 días. Betania distaba de Jerusalén solo unos 3 kilómetros. Muchos judíos habían ido a dar el pésame a Marta y a María por la muerte de su hermano Lázaro. Al enterarse de que Jesús llegaba, Marta salió a su encuentro mientras María permanecía en la casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te concederá todo lo que le pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le respondió: sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le respondió: sí, Señor. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Palabra del Señor. Bueno, aquí me dice que Ofir tuvo unos hijos: Luis Hernán, Alba Lucía, Bernardo, Adriana y Diego. ¿Están? Ok. Bueno, y dice que murió de 92 años, o sea que tuvo una larga vida. Gracias a Dios tuvo una larga vida. Yo a Ofir la vi unos días antes, fui a su casa. De hecho estaba en unas fachas terribles porque estaba en pantaloneta y en un buzo porque estaba como en un día de descanso, pero así, como fue una cosa urgente, yo me fui así en la facha que estaba y me fui a cumplir con mi deber de llevarle la santa unción. Y bueno, hoy estamos celebrando esta Eucaristía en acción de gracias por la vida de Ofir, por lo que ella hizo, por lo que ella dijo, por lo que ella pudo haber enseñado, por el legado que pudo haber dejado en sus hijos y en su descendencia. Y entonces eso, hermanos, tiene que convertirse en un tesoro del que yo me pego para encontrar consuelo. Ese pues es el tesoro humano, lo que Ofir deja y que hoy estamos recogiendo para presentarlo como una ofrenda a Dios, ¿cierto? Eso es lo que estamos haciendo en este momento, y su cuerpo, sus restos mortales, hoy son eso, una ofrenda. La ofrendamos a Dios, la entregamos a Dios como acción de gracias por su vida. Pero por otro lado tenemos los que creemos en Jesús, tenemos la fe. Y esta fe nos dice que nosotros, los cristianos, pues no le tenemos miedo a la muerte, porque la muerte no es el final de nada. Es el comienzo de otra vida distinta, una vida diferente. Una vida que ya no va a estar mediada por lo corporal, ni por el tiempo, ni por el espacio, no. Es una vida que va a estar determinada por el Espíritu, por la libertad de los hijos de Dios. Y nosotros los cristianos nos aferramos a eso, y eso nos sirve para sostenernos espiritualmente en esta vida que es difícil, que es compleja, que está cargada de innumerables vicisitudes, dificultades, tropiezos, pero también de alegrías, de logros, de éxitos, de cosas buenas, positivas, de bendiciones que recibimos durante la vida. Entonces, para nosotros los cristianos es muy importante aferrarnos a la fe, porque la fe ayuda no a que se acabe la tristeza de un golpe, pero sí ayuda a tener consuelo, aferrarnos de estas verdades de fe para colocar nuestra esperanza en ello y saber que todos ustedes y yo en algún momento también vamos a dar ese tránsito
y nos vamos a encontrar luego todos allá en esa nueva dimensión, en esa vida especial, en esa vida distinta que nos ofrece Dios, que es una promesa además. El que come mi sangre, el que come mi carne y bebe mi sangre, tendrá vida eterna, dice el Señor. Eso es una promesa. Y por eso es que estamos hoy celebrando la Eucaristía, para alimentarnos de ese cuerpo y de esa sangre y hacer ese camino que nos va conduciendo a la salvación. Yo asumo que Ofir fue así, no la conocí, pero yo creo que ustedes pueden dar fe de eso, de que fue una mujer creyente, que fue una mujer que tuvo una vida espiritual, una fe, y por eso hoy estamos aquí dando gracias por su vida. Pero, ¿cuál es la esperanza nuestra? Saber que todos los que morimos, resucitamos, que creemos firmemente en ese misterio de la resurrección, y que aquí hay unas palabras de Jesús que me parece que tienen que convertirse en un fortín de la esperanza. Miren, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Entonces mire que Jesús de entrada nos está diciendo que todos vamos ¿a qué? A morir. Todos vamos a morir. O sea, todos tenemos que pasar por el crisol de la muerte. O sea, eso pues es indefectible. Pero mire lo que él dice. Aunque muera, es decir, aunque va a morir, ¿qué pasa? Vivirá. Vivirá. Y luego dice, y todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. No morirá para siempre. Entonces, si aplicamos esto a Ofir, diremos que Ofir, aunque muera, ¿qué? Vivirá. Y que como ella creyó en Jesús, como ella creyó en su palabra, aunque esté muerta, no va a morir para siempre. Ahí está. O sea, yo ya qué más les predico, hermanos, ahí está. Y yo me aferro a eso, Y un cristiano se agarra de eso, para encontrar consuelo, para encontrar esperanza, para sentir como alivio al saber que ya no voy a ver físicamente en este plano terrenal a Ofir, pero que ahora me une a ella una vida espiritual. Ahora ella se convierte, ahora ella adquiere una nueva misión. La misión de Ofir ahora es convertirse en un ángel, en un mensajero, en un mediador ante Jesucristo por nosotros. Ella ahora ya comienza una nueva tarea, ella asume ahora una nueva responsabilidad, que es rezar por ustedes. Nosotros rezamos por los vivos, pero también rezamos por los muertos, que es lo que estamos haciendo ahora. Y los muertos, que no están muertos, sino que van a ¿qué? A vivir. Ellos ahora, desde donde están, también rezan por nosotros. Y ahí la iglesia trasciende en el tiempo y en el espacio. Ahí la iglesia trasciende en la historia y se lanza a una nueva dimensión. Y todos nuestros seres queridos difuntos están ahora gozando de la eternidad y orando por cada uno de nosotros que todavía estamos peregrinando por este mundo. Entonces, pues pidámosle al Señor que reciba con sus brazos amorosos a Ofir, que la reciba en su seno, para que ella ya empiece a gozar de los bienes eternos, de los bienes espirituales, que empiece a disfrutar de los frutos de la salvación, que se los merece porque tuvo una vida digna aquí, porque trató de creer en el Señor, porque tuvo una familia, tuvo unos hijos, porque fue una mujer próspera, porque hizo cosas buenas, porque dejó enseñanzas y legado. Entonces, por todo eso, ella ahora va a gozar de los bienes eternos y va a disfrutar de la vida junto a Dios. Y yo espero, hermanos, hermanas, a los familiares, a los hijos especialmente, que estas palabras que les estoy diciendo se aferren a ellas, les sirvan de consuelo para que esta tristeza que experimentan por la partida de Ofir, pues puedan irla paliando hasta que poco a poco esa tristeza irá desapareciendo y se convertirá en esperanza. La idea es que su tristeza se convierta en esperanza. ¿Estamos? ¿Estamos, hermanos? ¿Eso está claro? ¿Sí? Bueno, vamos entonces a continuar con nuestra Eucaristía. Vamos a seguir orando por Ofir, para que el Señor le perdone los pecados que haya tenido en su vida y alcance entonces la vida eterna. Que así sea.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios misericordioso, por este sacrificio de reconciliación, lava en la sangre de tu Hijo los pecados de tu sierva Ofir, y puesto que la purificaste en las aguas del bautismo, derrama ahora sobre ella tu bondadoso perdón, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque Él es la salvación del mundo, Jesús es la vida de los hombres y Él es la resurrección de los muertos. Por Él los ángeles te cantan con júbilo eterno. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, aquí está Jesús. Él es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Luis Fernando y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hija Ofir,
a quien llamaste de este mundo a tu presencia, concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Fernando Rey y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de confianza en Dios, que es nuestro Padre, dirijámonos a Él con la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos un saludo fraternal de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, hermanas, aquí está Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a participar de la cena del Señor.
buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espada, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno que así te llamas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Oremos. Padre justo, hemos recibido el sacramento del cuerpo y la sangre de tu Hijo, quien se inmoló por nosotros y resucitó glorioso. Te pedimos humildemente que tu sierva Ofir, purificada con estos misterios pascuales, consiga la gloria de la resurrección por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestra hermana Ofir murió en la paz de Cristo. Confiémosla al amor de nuestro Padre con fe y esperanza en la vida eterna, y acompañémosla con nuestra oración. Ya que por el bautismo consiguió ser hija adoptiva de Dios y participó frecuentemente en la mesa del Señor, sea ahora admitida en el cielo al banquete de los hijos, y con los santos herede las promesas eternas. Oremos también a Dios Padre misericordioso por sus familiares y amigos, ahora tristes y afligidos, para que un día puedan ir con nuestra hermana Ofir al encuentro de Cristo, cuando Él, que es nuestra vida,
se manifieste en la gloria. Oremos en silencio, con fe y esperanza. Padre Santo, te encomendamos a tu hija Ofir, nuestra hermana en la fe, para que después de haber muerto para este mundo, ahora viva para ti, ya que por la fragilidad humana cayó en el pecado. Tú que eres la misma bondad, dígnate perdonarle ahora por Cristo nuestro Señor. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Nuestra hermana Ofir y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Sabiéndose amados por Dios, pueden ir en paz. Bueno, buenas tardes a todos. Unas palabras por parte de la familia. Bueno, la abuelita, hoy solo podemos darle gracias. Alrededor de ella, que somos todos, está aún el amor que le brindamos y ella a nosotros. Merece que hoy pensemos con recogimiento, ya que es espíritu y nos acompañará por el tiempo que dure nuestra existencia. Extiendo un agradecimiento a todos los que están aquí presentes y de corazón por acompañarnos. La abuelita vino al mundo a cumplir una misión y se fue teniendo la plena tranquilidad de que se desempeñó a cabalidad. Un ejemplo de madre, de mujer, de hermana, de abuela, de persona. Un ejemplo de amor, de fortaleza, de caridad y de templanza. Y en los últimos años de la tranquilidad que deberíamos todos tomar de ella. Solo tenemos palabras de agradecimiento hacia ella por ser siempre tan especial y acogernos a todos. Gracias. Las palabras que voy a decir a continuación se las dedica a su nieta Isabela. Las voy a transmitir a través de mi voz, que nos pidió el favor que lo hiciéramos. Abro comillas. Ayer no fue un día normal. Ayer fue mi cumpleaños número 27 y también fue la partida de mi abuelita. Me siento absurdamente afortunada que ella me haya dado el privilegio de celebrar este día por partida doble, mi vida y su vida, su recuerdo, su legado. Su partida fue mi regalo de cumpleaños más grande y puede que para algunos suene raro, pero para mí tiene todo el sentido. Ella ahora está tranquila en el mejor lugar donde puede estar, al lado del amor de su vida, de su hija que la acompañó todo el tiempo, de sus papás, de su hijo, que en los últimos años tanto lo nombró, y de muchísimos espíritus más que la recibieron con el amor. Hace 7 años mi abuela volvió de la muerte. Estoy segura que el abuelito le dio un empujoncito y renació siendo una mujer completamente nueva. Su mirada solo reflejaba paz, tranquilidad. Ya no me decía, mija, ¿cómo está de repuestica? ¿Por qué no adelgaza?
sino que me decía: mija, está muy repuestica, pero también se ve linda. Ya no habían sentimientos malos en ella, solo era amor. Y hoy le pido a Dios que eso sea lo que le quede en nuestros corazones, que ese amor y esa paz que nos quede siempre en nuestra mente y sea ejemplo de cómo vivir la vida. Tíos, primos, sé que se vienen días difíciles, sé que vienen temas incómodos, pero por favor, nunca se nos quite de nuestros ojos que la abuelita y el abuelito hubieran querido tener la casa llena, estar unidos, amarnos. Ese siempre fue y será el mensaje. No, el pilar no se fue, el pilar ya no se va, pero jamás se irá. Estará siempre presente en nuestros corazones y en los valores que nos inculcó y que siguen intactos de generación en generación. El pilar ahora está en todos y en cada uno de nosotros. Y ahora somos encargados de mantenerlo, y no es una casa, no son las paredes, es el amor y la unión de la familia. Yo hoy decido ver los ojos de mi abuelita en cada uno de ustedes y la fortaleza de sus manos en cada uno de ustedes. Y quiero recordarla por el resto de mi vida, con sus manos siempre impecables, haciendo las arepas más exquisitas del mundo y con su cabello perfecto, con la piel más hermosa que mis ojos hayan visto, sonriendo con los ojitos y volteando la cabecita para un lado y levantando los hombros como signo de aprobación. Ahora se nos suma otro ángel a ese batallón que tenemos en el cielo, que siempre nos protege y que ahora son guías y luz en los momentos determinantes. Hoy mi cuerpo no puede estar cerca a ustedes, pero mi corazón y mi mente sí. Te amo, abuela, y los amo, familia. Qué agradecida me siento por ser parte de este hogar gigante que cada vez se fortalecerá más y más. Cierro comillas. Muchas gracias. Cuántas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo olvidándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperaba. En la mesa la comida aún caliente y el mantel, y tu abrazo es mi alegría de volver. Y tu abrazo es mi alegría de volver. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso, que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas
cosas dije ante tu altar y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar.
familia se acabe por falta de amor. La pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente, y que nada en el mundo separe un hogar soñador. Que ninguna familia se albergue debajo de un puente, y que nadie interfiere en la vida y la paz de los dos, y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte, y que puedan vivir sin temer lo que venga después. La familia comience sabiendo por qué y dónde va, y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo y ternura y afecto y calor, y los hijos se conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido, Señor, las familias, amén. Bendecido, Señor, la mía también. Bendecido, Señor, las familias, amén. Bendecido, Señor, las